Hola, hola mis queridos primos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva reacción del canal de la tía Norma y de Jorge. Espero que estén bien, que no estén pasando tanto frío, chicos, porque en las reacciones nos iban contando de diferentes zonas de Chile, 3 bajo cero, un frío tremendo. Así que esperemos que estén bien, que estén abrigaditos, que se cuiden un montón y estén bien. Bueno, acá la verdad que ahora empezó el frío, por suerte no llovió esos 2 días, vieron que les habíamos contado y por suerte paró porque un enchastre tremendo. Pero bueno, ya, ya está fresco, tranquilito, así que una hermosa noche también por acá. A tomarse unos matecitos ahora para no perder la temperatura también, ¿no? En esta oportunidad, siguiendo con la historia, voy a reaccionar a la sexta parte de la Guerra del Pacífico. La campaña de Tarapacá, la segunda parte, porque en la quinta parte vimos, valga la redundancia, la primera parte de esa campaña. Ahora vamos a reaccionar a la segunda, así que bueno, vamos a ver de qué se trata y cómo va todo. Esta vez es en tierra, ya se dejó la parte naval de la guerra naval, así que vamos por la tierra. Así que bueno, que me acompañen, voy a ver de qué se trata, ustedes seguramente ya lo saben todo, y bueno, y espero a ver sus comentarios. Así que, nos vemos. Amanece en la localidad de Dolores. La niebla se esfuma lentamente y aparecen frente a frente los ejércitos enemigos desplegados para el combate, formados apenas fuera del rango del fuego de la artillería. Para la inminente batalla, el grueso del ejército chileno, al mando del coronel Emilio Sotomayor, había tomado posiciones en los altos del Cerro San Francisco, aprovechando la excelente posición defensiva para potenciar el impacto de su artillería y compensar así la inferioridad numérica de sus tropas. El centro de la formación chilena, al mando del coronel José Domingo Amunátegui, estaba compuesto de 2000 soldados y apoyado por las baterías de artillería al mando del mayor Salvo y del capitán Montoya, cuya misión sería la de contener en primera línea el ataque aliado. Por la derecha chilena, emplazados en el sector norte del cerro, el coronel Martiniano Urriola mantenía a sus órdenes otra fuerza de 2000 hombres, apoyados también por las baterías al mando de los capitanes Wood y Villarreal. Mientras que por la izquierda, el teniente coronel José Velázquez agrupaba fuera de la vista del enemigo un contingente de 1000 hombres y las baterías Frías y Carvalho. Finalmente, la caballería chilena se mantendría en reserva en el sector de la Encañada. Mientras tanto, en la planicie de Dolores, el ejército aliado recientemente reorganizado yacía formado y a la espera de la orden de ataque. El centro aliado, conformado por la primera y la tercera división del ejército peruano, se encontraba al mando del coronel Belisario Suárez. En el ala izquierda, el general boliviano Pedro Villamil comandaba la segunda división del ejército boliviano, así como parte de la caballería aliada. Mientras que por la derecha, los generales Juan Buendía y Carlos Villegas lideraban las divisiones peruanas Vanguardia y Exploradora y la primera división boliviana, agrupando además al resto de la caballería aliada y 6 piezas de artillería. Finalmente, el coronel Andrés Avelino Cáceres y su segunda división permanecerían como reserva en la retaguardia. El plan de ataque trazado por el general Buendía consistía en ejecutar un movimiento envolvente sobre el Cerro San Francisco, a fin de aislar al ejército chileno de posibles refuerzos y arrebatarle el control del Pozo de Dolores, desarrollando en paralelo un asalto frontal para capturar las posiciones artilladas y forzar así la capitulación del enemigo. Apenas avistado al ejército chileno, el general Buendía había dispuesto el asalto inmediato sobre Dolores, pero la intervención del coronel Belisario Suárez terminó por persuadirlo de la conveniencia de postergar el ataque hasta el día siguiente. ¿Por qué? Dado que el ejército aliado venía de una dura marcha por el desierto, sin que muchos soldados hubieran podido dormir, comer o saciar su sed. Pese a ello, la tropa se encontraba desplegada y con la moral en alto, a sabiendas de la inminente llegada de los refuerzos bolivianos venidos de Tacna, a quienes esperaban ver en cualquier momento. En medio de una agobiante espera, bajo el sol abrasador de Tarapacá,
Llegaron al campamento del alto mando aliado algunos jinetes trayendo consigo noticias del norte. Los rumores habían sido ciertos. El presidente Daza había contramarchado hacia Arica. Conscientes del impacto que tamaña noticia tendría sobre la moral de los soldados, los principales jefes aliados convinieron en no revelar la verdad hasta luego de terminado el ataque. Pero a pesar de sus intentos, muy pronto la noticia corrió como reguero de pólvora. El ejército aliado del sur había sido abandonado a su suerte. El impacto ocasionado por esta revelación generó estragos inmediatos en la moral de las tropas bolivianas, así como descontento entre los peruanos, que contaban con el apoyo del contingente boliviano de Daza para esta batalla. Las horas comenzaron a correr sin que existiera aún un consenso entre los oficiales respecto de cómo se debía replantear el ataque. Finalmente, luego de varias horas de deliberación, cerca de las 2 de la tarde los oficiales aliados llegaron a un acuerdo y el coronel Belisario Suárez transmitió al fin la orden de ataque. A pesar de la hora avanzada, los soldados aliados formaron filas y comenzaron su avance sobre la pampa. El ataque, el avance que hacían era lo que mostraban hoy, rodear todo el cerro para encerrarlo, ¿sería así? Las alas y el centro del ejército maniobraron para avanzar contra las líneas enemigas, mientras que en la cima del Cerro San Francisco, los soldados y artilleros chilenos se prepararon para abrir fuego tan pronto como el enemigo entrase en rango de tiro. De pronto, se dio la orden al ejército aliado para que detenga su marcha, y se llamó a deliberación a los jefes de cada cuerpo. En reunión, el coronel Belisario Suárez se volvió a dirigir a sus oficiales, informándoles que, al ser ya de tarde, se había decidido postergar definitivamente el inicio de las hostilidades hasta el día de mañana, dando instrucciones para que el ejército se retirase a comer y descansar. Siendo ya las 3 de la tarde, los soldados comenzaron a retirarse, cuando de repente, el sonido de un disparo de fusil causó alarma y desconcierto entre las filas aliadas, que intentaron identificar la dirección de la que provino el proyectil, mientras que desde lo alto del Cerro San Francisco, los artilleros chilenos, entendiendo el disparo como el inicio del combate, recibieron la orden de romper fuegos sobre el ala derecha aliada. ¿Pero quién disparó primero? No me di cuenta, dicen que escucharon un tiro. ¿Quién disparó primero, chicos? El estruendo de los cañones y la imagen de los primeros caídos solo acrecentaron la confusión y el desorden entre las líneas aliadas, que sin tener órdenes claras, pronto comenzaron a lanzarse sobre el enemigo, pensando que el combate ya había iniciado. Entonces, sin que contraorden alguna pudiera detener al ejército aliado, empezó la batalla de Dolores. El general boliviano Carlos Villegas empezó la acción por la derecha, avanzando decididamente sobre las baterías del mayor Juan de la Cruz Salvo. Las compañías guerrilleras a su mando alcanzaron las faldas del Cerro San Francisco y comenzaron su ascenso con la intención de apoderarse de los cañones, obligando a los artilleros chilenos a dispersarse para defender la posición a carabina. Mientras tanto, ambas alas del ejército aliado maniobraron para concretar el cerco sobre los chilenos. Por la derecha, el general Buendía avanzó sobre la pampa, pero tan pronto como sus hombres entraron en el rango de tiro de las baterías Frías y Carvalho, fueron objeto de un intenso fuego de artillería. Las líneas aliadas fueron arrasadas, pero lograron rehacerse y avanzar hacia su objetivo. De pronto, las tropas chilenas tendidas tras el Cerro San Bartolo y las parapetadas tras la trocha del ferrocarril abrieron fuego desde el frente y por el flanco, terminando por hacer retroceder a las tropas de Buendía hasta colocarse fuera del alcance de los cañones. Hacia el sur, las tropas aliadas, lideradas por compañías guerrilleras, lograron empujar a los artilleros de Salvo, pero cuando la posición parecía perdida para los chilenos, la llegada de 2 compañías del batallón Atacama terminó por rechazar el asalto. Las tropas aliadas se reorganizaron y contraatacaron, esta vez reforzados por el batallón boliviano Dalense, pero los soldados chilenos resistieron porfiadamente y gracias al apoyo adicional del batallón Coquimbo, lograron rechazar definitivamente el ataque y se lanzaron cerro abajo cargando a bayoneta. En tanto, el coronel Belisario Suárez atacó por el frente con la primera y la tercera división peruana y el apoyo de 6 cañones. El coronel Amunategui recibió a Suárez con los fuegos de la batería Montoya y del regimiento cuarto de línea, deteniendo el avance aliado, cuyas tropas buscaron protección entre las zanjas de los Calichales, desde donde continuaron disparando, pero sin lograr mayor avance.
Por la izquierda, el general Villamil desplegó a sus tropas y se dirigió hacia la Encañada, buscando enlazar con Buendía. Sin embargo, tan pronto como las tropas bolivianas quedaron a tiro del coronel Urriola, este dispuso el fuego de las baterías Wood y Villarreal. Pero Buendía no había quedado del otro lado replegado por las tropas chilenas que estaban medias ahí como escondidas y que los habían atacado y obligado a retroceder. No se podía encontrar con Buendía. Que pronto introdujeron el caos entre las columnas bolivianas. Villamil reorganizó a sus batallones y embistió contra la línea chilena, pero la carga fue detenida en seco hasta en 3 oportunidades. Claro. Sin posibilidades de concretar el cerco, las tropas bolivianas se vieron forzadas a retirarse. Ya para las 5 de la tarde, las alas del ejército aliado retrocedieron exhaustas y desmoralizadas, mientras que los refuerzos enviados a todas prisa por el general Escala asomaron desde el norte para incorporarse a la batalla. Perdida la confianza en alcanzar la victoria, el ejército aliado se retiró del campo de batalla en desorden, dejando atrás muertos y heridos, así como grandes cantidades de material bélico. La batalla de Dolores concluiría así con un triunfo decisivo para el ejército chileno. Pese a todos los esfuerzos realizados, la falta de planificación y de reconocimiento previo del campo de batalla produjeron un resultado funesto para los aliados. Las tropas bolivianas fueron totalmente dispersadas y huyeron en dirección a su país, junto con toda la caballería aliada, mientras que los comandantes peruanos decidirían retirarse con sus divisiones hacia Tarapacá. Terminada la batalla, el general Erasmo Escala, ahora al mando del ejército chileno en Dolores, se prepararía para perseguir al enemigo en retirada, informando previamente al ministro Sotomayor, solo para ser ordenado de mantener su posición hasta recibir nuevas instrucciones, decisión que terminaría jugando a favor de las tropas aliadas. Ya en Tarapacá, el general Buendía enfrentaba una situación compleja. Aislados y sin capacidad de reabastecimiento por tierra o mar, la única opción viable para el ejército peruano era la de abandonar el departamento. Tomada la decisión, el 22 de noviembre el general Buendía ordenó a la 5ª División Peruana, al mando del coronel Ríos, evacuar Iquique y dirigirse a Tarapacá, antes de que el camino pudiera ser cortado por el ejército chileno, con lo cual la capital del departamento quedó desguarnecida. En paralelo, Buendía despachó mensajeros en todas direcciones, buscando reunir a fugitivos y dispersos, esfuerzo con el que lograría reagrupar a una cantidad significativa de soldados, los que, sumados a la división Ríos, incrementarían el remanente aliado a una fuerza aproximada de 5.000 hombres, la cual sería distribuida entre los poblados de Tarapacá y Pachica, en preparación para su retirada. De otra parte, el 23 de noviembre la Armada chilena, al mando del capitán de navío Juan José Latorre, ocuparía la ciudad de Iquique, ahora completamente desguarnecida, mientras que el 24 el ministro Rafael Sotomayor desembarcaría en el puerto para tomar posesión de la ciudad, designando al capitán de navío Patricio Lynch como comandante de armas de la plaza, quien asumiría la administración de Tarapacá y de las operaciones salitreras del territorio. Asegurada Iquique y confiados en la completa desorganización del ejército aliado, el teniente coronel José Francisco Vergara recibió la autorización del general Escala para avanzar sobre Tarapacá con un pequeño grupo de soldados, con el fin de reconocer el camino y el número de enemigos ahí presentes. Claro. Ya en Negreiros, Vergara envió de encubierto a Tarapacá al capitán Andrés Laiseca, conocedor de la región. De vuelta de su misión, Laiseca informó con preocupación sobre la presencia de más de 4.000 soldados enemigos apostados en Tarapacá, datos totalmente contrarios a los señalados por arrieros locales, quienes hablaban únicamente de un grupo de 1.500 hombres presentes en el pequeño poblado. Sea como fuere, el comandante Vergara creyó exagerada la cifra y avanzó hacia Tarapacá con la intención de atacar. Sin embargo, el general Escala consideró prudente enviar a una división de refuerzo al mando del coronel Luis Arteaga, cuyas fuerzas avanzarían rápidamente para lograr contactar con Vergara en la pampa de Isluga, desde donde tomaría el mando de la operación. En reunión, los oficiales chilenos acordaron el plan de ataque, el cual consistía en dividir sus fuerzas en 3 secciones. El comandante Ricardo Santa Cruz lideraría la marcha hacia Quillahuasa, al noroeste de Tarapacá,
con el objetivo de cortar una posible retirada aliada. Mientras tanto, el coronel Luis Arteaga atacaría el poblado de Tarapacá por el centro. Finalmente, el comandante Eleuterio Ramírez entraría por Guaraciña y avanzaría por la quebrada en dirección a Tarapacá. Los aliados tenían solamente una posición, ahí veo una posición que es la roja que estaría en Tarapacá, y el resto Chile tenía 3 posiciones que ya estaban marcando ahí en la zona, ¿no? ¿No me equivoco, chicos? Terminando por encerrar al enemigo para obligarlo así a capitular. En dirección a Quillaguasa, la sección del coronel Santa Cruz perdió su rumbo a causa de la densa neblina, terminando por aparecer en los alrededores de Tarapacá, sin advertir que su avance ya había sido descubierto por arrieros locales, quienes informaron de inmediato al ejército aliado. El coronel Suárez, ya al tanto de la aproximación del ejército chileno, entendió que permanecer en el fondo de la quebrada expondría a sus tropas a ser acribilladas desde las alturas, por lo que ordenó a la división del coronel Cáceres escalar inmediatamente la ladera y embestir al enemigo, enviando a llamar en paralelo a las 2 divisiones emplazadas en Pachica y ordenando al resto de sus oficiales salir de la quebrada en busca de una mejor posición para enfrentar la batalla. Al dispersarse la neblina y ya consciente de su equivocación, Santa Cruz decidió corregir su rumbo y dirigirse hacia su objetivo original, pero ya era demasiado tarde. A las 8:30 de la mañana, los soldados al mando del coronel Cáceres aparecieron sobre su retaguardia. Santa Cruz formó su línea y se preparó para resistir, mientras los soldados del Cepita rompieron fuegos y cargaron a bayoneta, logrando capturar los cañones y trabándose inmediatamente en un cruento enfrentamiento a corta distancia contra los soldados chilenos, que empezaron a batirse en retirada, sufriendo fuertes bajas en el proceso. Mientras tanto, el coronel Eleuterio Ramírez avanzaba por el fondo de la quebrada, con dirección a Tarapacá, aunque es plenamente consciente de los datos de la superioridad numérica de su enemigo. Pasando Guaraciña, Ramírez distribuyó a su gente para el combate, enviando a parte de las compañías del segundo de línea a ocupar los cerros ubicados a ambos lados de la quebrada, a fin de asegurar sus flancos en preparación para el ataque definitivo sobre Tarapacá, donde esperaba que el enemigo se encontrara en mayor número y bien atrincherado. De pronto, la sección de Ramírez chocó contra la 5ª División Peruana al mando del coronel Ríos, al mismo tiempo que las compañías enviadas a los flancos fueron recibidas por los batallones al mando de Francisco Bolognesi. El enfrentamiento resultante fue tremendo, y a pesar de verse superados en número, los soldados chilenos cargaron repetidas veces contra Tarapacá. Sin embargo, luego de un duro combate, el segundo de línea fue finalmente repelido, sufriendo fuertes bajas y perdiendo en el proceso el estandarte del regimiento, con lo que el coronel Ramírez, junto con el resto de sus tropas, se vieron obligados a replegarse ordenadamente en dirección sur. Mientras tanto, en el alto de Tarapacá, los soldados ayacuchanos y cusqueños al mando del coronel Cáceres son reforzados por las tropas de los comandantes Ríos y Bedoya, mientras que las tropas de Luis Arteaga logran contactar finalmente con las fuerzas de Santa Cruz. Pero aún así, los esfuerzos chilenos por repeler el ataque aliado resultaron insuficientes, viéndose forzados a ceder terreno. Sin embargo, cuando la situación se tornaba desesperada para los chilenos, el coronel Arteaga ordenó la carga de los granaderos a caballo que volvían a toda prisa desde el norte. Los jinetes chilenos embistieron contra su enemigo, rompiendo las líneas peruanas y haciéndolas retroceder, dando tiempo a la infantería chilena para reorganizarse y lanzarse nuevamente al ataque. ¡Ay, por Dios! Así, la batalla que por un momento parecía perdida para los chilenos, terminó en un desbande general aliado. Ahora dueños de Tarapacá y con el enemigo en retirada, los oficiales chilenos permitieron a sus exhaustas tropas dirigirse a la quebrada para tomar agua, luego de varias horas de combate. Sin embargo, las tropas aliadas no estaban derrotadas. Los jefes peruanos se replegaron hacia Quillaguasa y se reunieron en consejo de guerra. Después de una corta deliberación, se resolvió realizar un último ataque, con todos los efectivos disponibles, incluidos los refuerzos recién llegados de Pachica. Para esta última fase del combate, las divisiones a cargo de Dávila, Cáceres, Bedoya y Ríos atacarían desde La Pampa al grueso del ejército chileno replegado en Guaraciña. Ay, chicos, por favor, es como que uno se pierde un poco, tenés que estar muy concentrado viendo cuál es el pabellón, esto, el ejército que iba y que venía. Es lo que decíamos con la tía, con el tema de
de las guerras. No somos fanáticos ni nada, pero ver las estrategias, ver cómo se movían y cómo ayudaban si se ayudaban entre las tropas y eso, uff, que estas cuestiones militares de estrategias, ¿no? De estrategias militares. Mientras que parte de las fuerzas de Herrera y Bolognesi lo haría desde los cerros ubicados al suroeste. Finalmente, una tercera sección al mando del coronel Víctor Fajardo avanzaría por el fondo de la quebrada. Dadas las órdenes, las tropas aliadas se lanzaron para concretar el ataque definitivo sobre las fuerzas enemigas. Fueron todos, entonces, con todo. Cerca de las 4 de la tarde, mientras los soldados chilenos descansaban luego de comer y saciar su sed, las tropas peruanas abrieron fuego sobre el enemigo, arrasando las líneas de infantería chilena en La Pampa y La Quebrada. Consciente de la trampa en la que había caído, el coronel Arteaga ordenó a sus tropas dirigirse hacia La Pampa, enviando instrucciones al coronel Ramírez para que ascendiera por la cuesta y escapara del fondo de la quebrada. El segundo de línea comenzó a batirse en retirada, pero la intensidad del ataque peruano era tal que resultaba imposible reorganizarse, mientras que las tropas chilenas en La Pampa recibieron la orden de retirada general, comenzando a alejarse en dirección a Negreiros. En su camino, Eleuterio Ramírez resultó herido hasta en 2 oportunidades, pero fue protegido por sus hombres y llevado a un pequeño rancho, donde los soldados chilenos se prepararon para resistir hasta el final. Los hombres del segundo de línea lucharon bravamente, pero fueron rodeados por el 2 de mayo y algunas compañías del Cepita y del Iquique. Los peruanos intimaron a la rendición a su enemigo, pero las tropas chilenas ya habían tomado una decisión. ¿Cuál? Ante la porfiada resistencia chilena, muchos soldados peruanos resolverían no tomar prisioneros, prendiendo fuego a las casas y ultimando a los heridos, incluyendo al propio coronel Ramírez, quien caería defendiendo su posición hasta el final. Ya para el final de la tarde, las tropas del coronel Arteaga se batían en retirada en todos los frentes, siempre acechados por los soldados peruanos, aunque el general Buendía optaría por no continuar con la persecución de su enemigo, debido a la falta de municiones. La batalla de Tarapacá se sellaría así con un duro revés para el ejército chileno, cuya responsabilidad sería asumida enteramente por el coronel Arteaga, quien sería eventualmente relevado del cargo. Pero si bien el bando aliado se alzaría con la victoria en la batalla, esta no cambiaría el resultado estratégico de la campaña de Tarapacá. El completo aislamiento y desabastecimiento en el que se encontraban las tropas aliadas hacían insostenible la defensa del territorio, por lo que el general Buendía decidió que el ejército del sur continuara su marcha hacia Arica. La retirada del remanente aliado se realizó por las montañas, a través de senderos casi intransitables, para luego cruzar el desierto en diagonal hasta Arica. Al trayecto agreste y escarpado se sumarían la exposición a temperaturas extremas, la falta de agua y la escasez general de víveres, condiciones que generaron deserciones y la pérdida de una gran parte del material de guerra, incluidos todos los cañones capturados al enemigo. Finalmente, luego de 22 días de dura marcha, el remanente del ejército del sur llegaría hasta Arica. Tan pronto como las tropas hicieron su ingreso a la plaza, el contraalmirante Lizardo Montero separaría del cargo al general Buendía y al coronel Suárez, para que fueran sometidos a juicio por el fracaso sufrido en la defensa de Tarapacá, aunque Suárez y otros oficiales serían finalmente permitidos de reincorporarse al ejército para prestar apoyo en las siguientes etapas de la guerra. La campaña de Tarapacá duró casi todo el mes de noviembre, y probaría ser un éxito chileno tanto en el plano militar como en el estratégico. El ejército chileno no solo había logrado vencer en batalla al ejército aliado del sur, sino que además se había logrado la apropiación y el restablecimiento de la producción salitrera del territorio, claro, cuyos beneficios económicos le permitirían a Chile seguir solventando los tremendos gastos asociados al mantenimiento de la ofensiva en la guerra. Sin embargo, una consecuencia menos previsible, pero igualmente importante, comenzaba a gestarse en los países del bando aliado. Los continuos reveses militares sufridos hasta la fecha, así como la llegada de las noticias de la bochornosa retirada de Daza y la subsecuente derrota sufrida en Dolores, provocarían el escalamiento del descontento popular en Perú y Bolivia, con consecuencias políticas que probarían ser decisivas para el desarrollo de la guerra.
La verdad que uno como que se pierde, pero bueno, qué interesante, ¿no? Porque a través de todas las estrategias militares, o sea que uno se tiene que retirar y tiene que ir por el ejército, que no tiene el agua, no tiene la comida, y el otro aunque son menos y se van replegando a través de un ataque, y claro, el otro también gasta todas sus municiones y los que se repliegan es como que bueno, cuidamos un poquito más. Pero los aliados los atacaron con todo, veían que eran como 5 más o menos contra 3 de Chile, pero qué difícil, qué difícil. Bueno, me quedé y media como que, uy, como en una película. Pero bueno, muy interesante, tratando de concentrarme. Este episodio lo voy a volver a ver y le voy a prestar mucha, mucha, mucha atención cuando sea la reacción y ustedes me vayan contando. Y bueno, por ahí nutriéndome un poquito más sobre otros detalles que tal vez sepan, que me hace más fácil su comprensión. Pero, por favor, veis que uno viene para acá, veis que el otro viene por allá. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Era lo que pasó, es parte de la historia, de su hermosa historia, que hay cosas buenas, cosas malas, cosas no están, como en todo país, ¿no? Pero bueno, la verdad que quedé como, viste, cansada, emocionada y nada, apurada, escondiéndome de los tiros y todas estas cuestiones, es como que hubiese estado ahí, por eso les digo, uno lo vive realmente. Pero bueno, pues terminamos el sexto, vamos a ver qué pasa en el próximo. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado, que se hayan recordado, que por ahí uno haya dicho, bueno, ¿qué pasó acá? Y buscado un libro o buscado otro video para seguir recordando, porque la historia no tiene que perderse, la historia tiene que estar en las buenas y en las malas, con toda la responsabilidad que ello implica, ¿no? Así que bueno, como les decía, espero que les haya recontra gustado, encantado, ¿sí? Y bueno, que me dejen su lindo like, me ponen los pelos, que me dejen su lindo like, y el que no está suscrito lo invito a que se suscriba a nuestro hermoso canal. Así que bueno, les dejo un beso enorme y nos vemos en una próxima reacción. Adiós.